Bien, estamos de regreso en edición nocturna, como le había informado en el segmento anterior, durante la presentación del tema de hoy y de nuestros distinguidos invitados. Vamos a hablar con 4 abogados especialistas en derecho administrativo y constitucional para tratar el tema de algunos nombramientos que se han estado produciendo de personas que no reúnen el perfil ni las condiciones profesionales y técnicas que la ley establece o pone como condición para el desempeño de algunas funciones. Cuento con la muy grata presencia de los licenciados Patricia Santana, Lady First, ¿no? Roberto Medina Reyes y Bajaví Cruz Peñaló, y esperamos que más adelante, en el transcurso del programa, se integra a nosotros el licenciado Tiago Marrero. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo podemos, ustedes como abogados en materia administrativa, pueden definir esos casos que se han producido? ¿Son permitidos o es una irregularidad? Señora Santana, yo creo que le corresponde a usted como mujer. Yo la cedo la palabra, pero bueno, ya que la tengo, la tomo. Bueno, la verdad es que, como bien se ha señalado al inicio de la presentación, la ley son dos, hay diversas situaciones, ¿verdad?, que podemos discutir aquí. Por un lado, tenemos una ley que está siendo objeto de revisión ante el Congreso a los fines de modificarla con el objeto de cambiar los requisitos para el acceso a la función pública, y por otro lado también tenemos otro caso de alguna ley que dispone una serie de requisitos y se cuestiona si la persona a la que se ha designado el cargo cumple con estos requisitos. Sin duda alguna, eso llama la atención y hace necesario este tipo de debates. Son dos discusiones totalmente distintas, si bien vinculadas. El hecho de que una ley disponga cuáles son los requisitos para el acceso a la función pública la hace sujeta cualquier acto que se dicte en ese sentido inicialmente al control o al principio de sometimiento al ordenamiento jurídico del que habla la misma Constitución. Digamos el caso de la ley 491-06, que dispone claramente que la persona que ocupe el puesto de presidente de la Junta de Aviación Civil tiene que tener una experiencia comprobada de más de 5 años en materia de aeronáutica y tiene que acreditar esa competencia en materia también de transporte aéreo. La ley dice expresamente cuál es el requisito que tiene que cumplirse para el acceso al cargo. Con esto, la ley simplemente hace referencia al mérito, a la especialización y a la profesionalización para el acceso a la función pública. Una ley del 2010 que se acelera a los requisitos o a principios que luego adopta la Constitución en el artículo 138 y 142 de función pública, que son precisamente esos principios de mérito, de capacitación, especialización y profesionalización para el acceso a la función pública, y lo mismo hace la ley de INAPA, que se está revisando en este momento. Entonces, son leyes previas a la Constitución, pero que se adelantan a ese proceso de constitucionalización de toda la función pública, y pues que se adaptan a los principios que ya reconoce nuestra Constitución, y evidentemente que eso nos lleva a cuestionar si las designaciones son no solo conforme a la ley, sino también conforme a la Constitución, y si el legislador puede real y efectivamente cambiar un texto normativo para adecuarlo a una medida que al final y al cabo es temporal. La ley de agua tiene desde 1962 y modificada en el 65 con este requisito, y vamos a
modificarla en este momento para adaptarla a una situación particular y que de hecho es temporal porque seguirá estando vigente cuando culmine el tiempo por el cual es designada la función. No sé si con esto entonces podríamos llegar entonces a la conclusión de que ambas designaciones son irregulares. Sí, creo que sí. ¿Qué opinan los demás? Bien, de mi parte, para rescatar también un poco de lo que ha señalado Patricia, pues es importante también entender cuál es la finalidad del legislador. Se tratan de funcionarios que entran dentro de una categoría de libre nombramiento y remoción, es decir, que el presidente tiene la potestad de elegir a quien él considere que tiene las condiciones idóneas para ejercer ese cargo, pero ¿por qué el legislador limita esa facultad que tiene el presidente para designarlos? ¿Por qué establece condiciones de elegibilidad o condiciones que son fundamentales que deben observarse al momento de designar? Por la simple razón de que los funcionarios que sean designados en esos puestos deben responder a aspectos técnicos, a un conocimiento estructurado y bastante acabado sobre la materia que pretenden, pues, adoptar decisiones y políticas regulatorias. ¿Y por qué? Porque se tratan de servicios que son servicios muy delicados. En el caso del INAPA, la prestación del servicio de agua potable, pues requiere efectivamente para, primero, que el órgano regulador, que el órgano que presta el servicio sea efectivo en la función que está desempeñando, se requiere una persona que tenga conocimiento en los temas de saneamiento. Por eso, la ley anteriormente establecía que una de las condiciones es que sea un ingeniero civil, pero con especialización en ingeniería sanitaria. ¿Por qué? Porque se requiere a alguien que tenga las condiciones para poder adoptar las medidas necesarias para la prestación efectiva de este servicio. Lo que se está haciendo ahora es básicamente tratar de desconocer esta finalidad del legislador, adoptar, como bien señala Patricia, una medida que básicamente es provisional, es limitada en el tiempo y que podría traer graves consecuencias para la gobernabilidad y para la administración de esos órganos, pero sobre todo para la prestación eficaz de esos servicios. El señor Cruz Peñaló, ¿comparte usted ese punto de vista? Sí, realmente rescatando un poco lo que expresan los compañeros, pues nosotros tenemos leyes para establecer un marco institucional que permita un cumplimiento con ese ordenamiento jurídico. Entonces, efectivamente, aquí vemos unas designaciones que nos pareciera, o sea, vemos que discrepan de la realidad de lo que establece la norma. Y es que el espíritu de la ley en ese momento, pues, era de limitar esa profesionalización requerida para un elemento, o sea, un área de la administración pública que es altamente técnica. Ahora bien, eso dice que, bueno, que yo estoy inhabilitado para poder hacer ese tipo de modificaciones. No, claro que no. Pero lo que hoy tenemos en la literatura, o sea, en la ley, el marco jurídico al día de hoy, pues nos dispone un camino bien estrecho y es de una tecnificación específica para poder ejercer esas funciones. Entonces, hay que entender la intención del legislador en ese momento y es precisamente lo que dicen los colegas. Se tratan de instituciones altamente especializadas que ven unos temas que son neurálgicos para el país, para la administración en general. Entonces, pretender desconocer de manera abrupta esta disposición, pues nos da que pensar, nos dice, bueno, algo tenemos que ver. Diferente es que tengamos un plan de reorganización y reestructuración de lo que son las normativas y esas normativas específicas y que ese plan pues responda a una serie de pasos, pero sin agotar esos pasos, que nos adelantemos a tomar las decisiones sin que se ejecute, pues nos causa un poquito de miedo, no quiero decir, pero sí preocupación, porque efectivamente pueden ser, o sea, y lesionan nuestro organigrama, nuestra estructura, nuestra institucionalidad. En lo que tiene que ver con INAPA, la persona designada por el presidente de la República ha estado
desempeñando esa función, ha estado asistiendo a sus funciones y está actuando en función del nombramiento del que ha sido objeto, ¿no? O que ha sido beneficiado. El hecho de que el Congreso de la República haya iniciado un proceso para modificar la ley, para legitimizar ese nombramiento, no revela realmente que no solamente es irregular la designación, sino que contraviene una ley. ¿Hay algún tipo de sanción cuando una persona ocupa una posición o es designado en una posición que acepta a conciencia de que no está capacitado técnicamente o no reúne las condiciones o el perfil que la ley sobre el particular establece? ¿Hay algún tipo de sanción o no hay ninguna reacción legal? Bueno, evidentemente que el acto de nombramiento me tomé la palabra esta vez, es un acto, el acto de nombramiento como un acto de cancelación son actos administrativos, y en este caso dictados por el mismo Poder Ejecutivo en virtud de una habilitación legal a esos fines. Y por tanto puede perfectamente ser objeto de control de legalidad y, ¿por qué no?, de constitucionalidad. Sin embargo, yo me cuestiono quién iniciaría la acción, quién tendría la calidad para interponerla. Eso es una cuestión también que tiene que verificarse y observarse a la hora de acudir a la jurisdicción a los fines de someter a la administración a ese control de la legalidad, verificar si el acto es conforme con la Constitución y conforme con la ley, y si no lo es, el artículo 6 de la Constitución dice claramente qué sucede con ese tipo de actos y es que se declara nulo. Y por tanto, puede ser objeto de una nulidad la designación. Ahora bien, si ese acto... ¿Qué órgano, perdona, licenciada, qué órgano del Estado, órgano del aparato judicial que tiene la facultad para declarar o señalar que la ilegalidad de esa, o la nulidad, decretar la nulidad de esa designación o de designaciones similares? Bueno, el administrativo, el Tribunal Superior. El Tribunal Superior Administrativo es el órgano de la administración creado a los fines de ejercer ese control de legalidad de los actos que dicta la administración. Y también, pues, puede incluso hacer un control difuso de constitucionalidad, ¿por qué no? Pero en lo inmediato sería esa la vía más inmediata. La única sanción sería, por ejemplo, la nulidad, la anulación del decreto, de la disposición. Eso no habría otro tipo en el caso de que el Tribunal Superior Administrativo lo decida. Bueno, sí, ahí, Patricia, comparto pues el planteamiento que la misma Patricia había señalado anteriormente, de que se trata de un acto que está viciado de legalidad y que por consiguiente, como es una designación que se concretiza en un acto de naturaleza administrativa, podría ser controlable o controlado a través de la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero también, que es la pregunta que usted plantea, la administración puede comprometer su responsabilidad, y así lo establece la propia ley 107-13 cuando señala que la administración compromete su responsabilidad patrimonial por actuaciones antijurídicas. Y aquí estamos evidentemente en una actuación antijurídica porque hay una normativa que todavía no ha sido modificada por el Congreso que prohíbe la designación de ese tipo de funcionarios, o sea, porque no cumple con las condiciones, no por condiciones personales del que ha sido designado, sino por lo que establece la normativa, y que por consiguiente el acto que ha sido emitido se encuentra completamente viciado de una nulidad absoluta. Y de hecho, me voy un poco más allá, y era lo que le planteaba. No solamente eso podría conllevar la nulidad del acto, sino que además podría comprometer la responsabilidad patrimonial del Poder Ejecutivo y sobre todo, y para mí que es lo más preocupante, deslegitima al Congreso. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el Congreso actualmente es tratar de legitimar o validar una conducta que es contraria al ordenamiento jurídico. De manera que deja mucho que desear en base al principio de separación de poderes y ese contrapeso que en muchas ocasiones el partido de gobierno le exigió en su momento al partido anterior y que se requiere fomentar.
de que el Congreso sea un contrapeso del Poder Ejecutivo para evitar justamente este tipo de actuaciones. Y más allá, don Miguel, hago una advertencia, es que este tipo de actuaciones han sido reiteradas históricamente. No sé si usted recuerda en el 2000, una situación que se dio entre el Indotel y el presidente en ese momento, Hipólito Mejía, donde la ley de telecomunicaciones, la 153/98, establecía expresamente que los miembros del consejo del Indotel tenían que durar aproximadamente 4 años. Sin embargo, en ese momento, el presidente Mejía pues decidió destituir a los miembros del consejo. Se interpuso una acción directa de inconstitucionalidad. En la Suprema Corte de Justicia, una sentencia que he criticado en otras ocasiones, declaró inconstitucional ese artículo por entender que se trataba de una función de libre nombramiento y remoción, de manera que el presidente podía designar o quitar a quien considerara oportuno, pero en ese momento era una decisión que se puede extrapolar hoy en día, que desconoce cuál es la finalidad de esas condiciones. Y la finalidad, vuelvo y la repito, es garantizar órganos totalmente independientes de la administración central que puedan ejercer funciones técnicas para garantizar la prestación efectiva de los servicios, de manera que se evite que la administración central, que muchas veces está compuesta por funcionarios que procuran maximizar sus propios intereses o sus intereses, pueda afectar las políticas regulatorias que se deben adoptar en esos sectores tan técnicos, tan especiales. Usted habla de que una medida de esa naturaleza compromete el patrimonio del Poder Ejecutivo. También se refiere, puede ser extendida ese planteamiento a la persona que ejerce una función para la cual no está realmente preparada. Sí, como es el caso específico de que estamos hablando. Sí, ahí se da una situación particular, y es que, igual como pasa, por ejemplo, con las empresas, se debe de realizar un levantamiento administrativo, es decir, del velo administrativo, de manera que hay que demostrar en ese caso que el funcionario ha actuado de manera intencional y a sabiendo de que sus funciones eran irregulares o que eran conductas antijurídicas, para poder comprometer no solamente la responsabilidad del órgano en base a la teoría del órgano, es decir, como ente que ejerce funciones públicas y que tiene personalidad jurídica, sino también para poder perseguir la personalidad directamente del funcionario porque ha actuado de manera intencional en inobservancia de las disposiciones legales. ¿Cuál sería la medida, vista todos esos planteamientos, cuál sería la salida más honrosa en este caso, en beneficio del gobierno, que puede rectificar así una decisión equivocada, y también en beneficio de aquellos que fueron nombrados, probablemente sin saber que no reunían esas condiciones? ¿Cuál sería? ¿La anulación del decreto por parte del Poder Ejecutivo? Bueno, yo por ahí, antes de... Lo que pasa es que también, para generar un poquito de conversación, pienso que estamos mencionando decreto, estamos mencionando nombramiento, pero ¿y dónde está el decreto? ¿Dónde está ese nombramiento? O sea, realmente no hemos visto un acto administrativo emitido, en este caso un decreto por el presidente de la República, que designe a esa persona frente al INAPA. O sea, pero se anunció. Lo que tenemos ahora mismo es o sea, se apersonó y una toma de posesión de hecho de la posición y un respaldo evidente del Ejecutivo. Bueno, pero entonces la situación es mucho más irregular porque está ocupando una posición para la cual no ha sido designada. Entonces, ¿cuál es la situación en este caso? O sea, lo primero es que hay una presunción de validez de su ejercicio. ¿En qué sentido? Bueno, nadie se va a presentar a la casa suya, don Miguel, a prender el aire o abrir la nevera si usted no le dijo que entre. Entonces, en ese sentido, pues, se presume que hubo un señalamiento, que hubo una indicación por parte del presidente de la República, aunque al momento, por lo menos en lo que a mí respecta, yo no he visto esa designación, ese nombramiento. Entonces, cuando hablamos de ese control, también se nos complica un poquito más, hablando en este ámbito del derecho administrativo, porque el acto administrativo como tal todavía no lo hemos visto.
No sé si algunos de los colegas lo habrán podido tener acceso, pero en principio aquí estamos frente, y como usted dice, es más que una irregularidad, me genera todavía más preguntas y más dudas de cómo... el hecho cierto es que el Estado asumiendo esa posición. Correcto. Vamos a seguir hablando de ese tema y de otros nombramientos similares cuando regresemos, si ustedes me lo permiten, después de la pausa. Sigan con nosotros, regresamos en breves minutos.